diputadas y diputado y a quienes siguen la transmisión a través del canal de Congreso y medios digitales. Nos reunimos este 3 de noviembre de 2025 a efecto de reanudar los trabajos de la octava sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. Al tratarse de una reanudación, previamente se registró la asistencia de la mayoría de las y los integrantes. Registramos el día de hoy la asistencia de la diputada Leonor Gómez Otegui, por lo que tomamos registro de su asistencia. Ahora bien, quiero solicitar que se incorpore en el orden del día el dictamen que presenta la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, por el que se designa la persona que ocupará la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para el periodo 2025-2029. Toda vez que este fue enviado para su análisis con la anticipación debida, solicito a la diputada secretaria someta a consideración la incorporación del dictamen mencionado, por favor. Ya hace rato estaba. Por instrucciones de la Presidencia, se somete a consideración del Pleno si es de incorporar el orden del día el dictamen que presenta la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislativo, por el que se designa la persona que ocupará la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para el periodo 2025-2029. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa, se aprueba la incorporación del dictamen. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, el siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, por el que se designa la persona que ocupará la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para el periodo 2025-2029. Dicho lo anterior, y toda vez que este fue enviado para su análisis con la anticipación debida, someto a su consideración la dispensa de su lectura. Diputada secretaria, sírvase poner a votación de las personas legisladoras dicha dispensa, por favor. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se somete a consideración el voto de la dispensa de la lectura del dictamen anteriormente mencionado. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? Mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura. Gracias, diputada secretaria. Aprobada la dispensa, ponemos a su discusión el dictamen de referencia, no sin antes, si me permiten, tomar la palabra, por favor. Compartimos con ustedes el resultado del trabajo de esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, que inició desde el mes de agosto para designar a la persona que ocupará la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de nuestra ciudad para el periodo 2025-2029. Este proceso, que tal como lo he destacado, es histórico. Se trata de un ejercicio integral, exhaustivo y de gran responsabilidad institucional que asumió esta comisión, desde la recepción de documentos hasta la valoración de trayectorias, entrevistas, planes de trabajo y opiniones ciudadanas. Cada etapa se llevó a cabo con rigor técnico y legislativo que se requería. Quienes integramos esta comisión analizamos de manera colegiada los perfiles, procurando siempre garantizar la transparencia, la imparcialidad y el respeto a los principios de legalidad y objetividad que exige un proceso de esta naturaleza. Desde el inicio, tuvimos la encomienda de garantizar un procedimiento transparente, ético, participativo y apegado a derecho. Emitimos una convocatoria pública con la más amplia difusión, publicada en la Gaceta Parlamentaria, en la Gaceta Oficial de la Ciudad y en diarios de circulación nacional, además de difundirse en redes institucionales y en el micrositio de la Comisión. El registro estuvo abierto en los plazos establecidos, de ahí que se recibieron 28 postulaciones, de las cuales 8 personas cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos en la ley y en la propia convocatoria, de acuerdo con la revisión hecha por el Consejo Ciudadano Honorífico responsable de esta etapa de elegibilidad documental y legal. Como parte del proceso, esta comisión entró a la fase de idoneidad, donde realizamos las entrevistas públicas a las 8 personas aspirantes en un ejercicio abierto, transparente y de deliberación democrática con la participación de diputadas y diputados, así como del Consejo Ciudadano Honorífico, y que hasta la fecha puede volver a ser consultado
en las redes del Congreso y cuya versión estenográfica se encuentra en nuestro dictamen. A la par, se recibieron más de 850 cartas y opiniones provenientes de organizaciones civiles, instituciones académicas, colectivos, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general. En este punto, quiero señalar que valoramos cada una de ellas con la dedicada atención, reconociendo su trayectoria y dedicación en la materia. Cada carta fue leída, registrada y considerada en su justa dimensión, sin dejar de reconocer que el respaldo ciudadano es una muestra de confianza, pero también una invitación a actuar con responsabilidad. Esa diversidad de voces y respaldos demuestra que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es una institución viva, cercana a la sociedad y con amplio interés público. Como parte del proceso de idoneidad, en la evaluación se evidenció la diversidad de posiciones y perspectivas entre las personas aspirantes, todas con trayectorias valiosas, pero con enfoques distintos sobre la conducción de la comisión. Hubo propuestas centradas en la mediación, otras en la defensa jurídica, en la promoción de la cultura de la paz o en la atención a víctimas. Esa pluralidad de miradas enriqueció el debate y permitió construir un dictamen que refleja no solo la opinión de la comisión, sino también la complejidad y amplitud del ecosistema de derechos humanos en nuestra ciudad. Quiero ser enfática en algo. El análisis de idoneidad de las personas aspirantes fue exhaustivo, riguroso y apegado a nuestras facultades como legisladoras y legisladores. Revisamos trayectorias, planes de trabajo, entrevistas, opiniones ciudadanas y las evaluaciones de quienes integramos esta comisión. En este conjunto de elementos, el perfil de María Dolores González Sarabia Calderón destacó por su alta puntuación y reconocimiento generalizado, no solo de esta comisión, sino de un amplio espectro de la sociedad que le expresó su apoyo. Con más de 40 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos, la mediación y la construcción de paz, González Sarabia ha participado en procesos históricos como los diálogos de San Andrés y el acompañamiento a víctimas en casos emblemáticos. Su plan de trabajo propone una comisión fortalecida institucionalmente con enfoque de paz, de justicia restaurativa y de cercanía con la ciudadanía. Obtuvo el promedio más alto en la evaluación de las diputadas y diputados, así como un gran respaldo social y académico. Destaca un amplio espectro de actores de la sociedad civil como Prodesc, X, Justicia para las Mujeres, CADAC, Serapaz, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, DECA, Equipo Pueblo, Casa Refugiados, Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, Código DH, El Caracol, Protege, ICAL, Red de Mujeres Sindicalistas y diversos colectivos comunitarios de vivienda, de víctimas y de la diversidad sexual. También manifestaron su respaldo personal académico de instituciones como la UNAM, la UAM, la Universidad Iberoamericana, el Colegio de México y el Colegio de la Frontera Norte, así como figuras públicas de gran prestigio como Elena Poniatowska, Cuauhtémoc Cárdenas y Fray Raúl Vera. Estos apoyos coinciden en valorar a Dolores como una persona íntegra, honesta, de escucha activa y con autoridad moral probada. Su labor es descrita como profundamente ética, pedagógica y sensible, orientada a promover la dignidad y el empoderamiento ciudadano a través del aprendizaje colectivo y la educación para la paz, por mencionar solo algunas, lo que refleja su autoridad moral y su solvencia técnica para dirigir este organismo. Por todo ello, el dictamen que hoy presentamos propone designar a María Dolores González Sarabia Calderón como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para el periodo 2025-2029. A partir de esta votación y en cumplimiento con el principio de máxima publicidad y transparencia, todo el expediente que aquí está y los elementos de evaluación se harán públicos para que el Pleno cuente con la totalidad de la información antes de emitir su voto. La ciudadanía, los medios y todas las personas interesadas podrán conocer el proceso completo, desde la convocatoria, el análisis del Consejo, sus cédulas de evaluación, la versión estenográfica de las entrevistas, el link para verlas, las cartas de apoyo y opiniones, nuestras cédulas de evaluación hasta las valoraciones finales. Todo esto se puede consultar a partir de este momento a través de este QR.
redes sociales y la Gaceta del Congreso de la Ciudad de México. Con ello, reafirmamos nuestro compromiso de que esta decisión se tome con plena apertura y que el Pleno del Congreso cuente con todos los elementos necesarios. Por último, permítanme una reflexión final. Este proceso ha sido amplio, complejo y, como todo ejercicio público, sujeto al escrutinio, pero se asumió con la convicción de fortalecer las instituciones, de actuar con imparcialidad y de garantizar que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México siga siendo un espacio autónomo, plural y comprometido con la defensa de la dignidad de todas las personas. Confío en que el trabajo de esta comisión contará con el respaldo del Pleno el próximo jueves, porque se ha conducido con apego a la ley, con transparencia y con sentido de Estado. Además, que estoy convencida que esta comisión propone hoy al perfil más idóneo para conducir un organismo que defiende, protege y salvaguarda libertades y garantías de quienes habitamos y transitamos por esta gran ciudad. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Diputada Leonor, adelante. Buenas tardes a todas mis compañeras y mi compañero y a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México. Yo quiero hacer uso de la voz, Presidenta, para felicitarte y para pues que quede claro que has sido completamente transparente, que has puesto el corazón en este proceso, que ha sido un proceso pues muy complejo y histórico, porque es la primera vez que en la designación para la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos interviene el Consejo Ciudadano, que también en esta comisión fuimos quienes los nombramos. Creo que lo hicimos bien y creo que yo me siento muy honrada de ser parte de esta comisión, de que tú la presidas y del proceso que estamos por terminar, por concluir, porque creo que vamos a elegir a la persona más calificada de las que entrevistamos y de las que pudimos ver sus perfiles. Creo que será para bien de toda la ciudad y creo que hará un gran trabajo en la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, me felicito y felicito a mis compañeras y compañeros por este dictamen que estamos a punto de votar. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Agotadas las participaciones, solicito a la diputada secretaria someta en votación nominal el dictamen en comento, por favor. Por instrucciones de la Presidencia y en votación nominal, se pone a consideración del Pleno la aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, por el que se designa la persona que ocupará la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para el periodo 2025-2029. Diputada Diana Barragán Sánchez expresa el sentir de su voto. Barragán Sánchez, a favor. La de la voz, diputada Olivia Garza de los Santos, a favor. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido, en pro. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, a favor. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputada María del Rosario Morales Ramos. Rosario Morales, a favor. Diputada Rebeca Peralta León. Rebeca Peralta, en pro del dictamen. Diputada Presidenta, se registraron 1, 2, 3, 4. 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba el dictamen. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la mesa directiva para su debido anuncio y publicación en la Gaceta Parlamentaria. Agradeciendo la participación de todas y todos. Gracias, diputadas y diputados. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 17:55 del día 3 de noviembre de 2025, se levanta la 8ª sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. Se agradece la asistencia de las y el integrante de esta comisión. Gracias por su atención. Excelente tarde para todas y todos.
Secretario, este ejercicio de rendición de cuentas servirá para conocer el estado que guardan las finanzas públicas de nuestra ciudad. Me permito destacar el impacto positivo que ha tenido el trabajo de la Secretaría de Administración y Finanzas, tanto en la población como en el fortalecimiento del servicio público.